¿Has tenido sueños sobre los que te has preguntado por qué soñé esto? ¿Acaso mi mente me quiere indicar algo que yo no estoy viendo, algo que me estoy pasando por desapercibido? ¿O si realmente este sueño tiene algún significado o quiere mostrar algo? Bueno, pues Freud, en su libro La interpretación de los sueños, intenta aclarar un poco de estas dudas, además de algunos datos relevantes de lo que son los sueños. En el primer capítulo, titulado La literatura científica sobre los problemas oníricos, Freud establece cierto contexto sobre la concepción de la vida onírica. La vida onírica me refiero a este mundo de los sueños, de ahora en adelante, en tiempos anteriores, ya que en la antigüedad clásica, por ejemplo, admitían que eran revelaciones divinas o algún devenir maligno, aunque filósofos antiguos como Aristóteles decían que era algo propio de la mente y no tenía nada que ver con revelaciones divinas o seres mitológicos. Y bueno, sobre estas estimaciones surgió una necesidad de interpretación onírica, que según Freud son fuentes de importante revelación. Entonces, claro, la ciencia tuvo ciertas interrogantes sobre estos problemas oníricos. Primero, si el sueño tenía alguna relación con la vida despierta. Algunos autores decían que no tenía nada que ver con la vida despierta, por lo absurdo que llegan a ser estos sueños. Según Freud, por más extraños que estos sueños sean, han extraído los materiales de la propia realidad, entonces sí tiene que ver con la vida despierta. Sobre la memoria en el sueño, también dice Freud, con esta parte de los sueños hipernésicos, donde son estos sueños que básicamente que al despertar no reconoces que sean de ti mismo o de esa información que tienes en tu estructura, simplemente no lo reconoces. También acerca de la memoria, dice que una de las fuentes de las que el sueño extrae su material es de la vida infantil, indicando que los sueños recogen cierto contenido de la infancia, presentándonos cosas en las que ya no pensamos o que han perdido su importancia desde entonces. Esto es importante en esta teoría de Freud, entonces para tenerlo más esclarecido desde este momento. Otra peculiaridad sobre la memoria sería la selección del material y tiene que ver con aquello que se considera insignificante o carente de valor en la vida despierta. Entonces tal vez aquello que en tu día pasa con gran importancia, por ejemplo, se te muere un familiar, estás en el velorio, probablemente no vayas a soñar con ese familiar o estar en el velorio, tal vez sueñes con una galleta que se ofreció en el velorio, algo insignificante, que más adelante también es importante que lo tengamos en cuenta para ver por qué toma esto que es indiferente o sin valor. También sobre los estímulos y las fuentes de los sueños, estos se dividen en 4 especies. El primero sería el estímulo sensorial externo, es aquel donde el durmiente percibe un estímulo de determinada intensidad y o duración. Este actúa sobre los sentidos y produce una sensación que pasa al sueño. Por ejemplo, dormir con las extremidades destapadas podría producir en el sueño que estés desnudo o inclusive tener la sensación de estar en el agua, por la sensación del cambio de temperatura. Por segundo tenemos el estímulo sensorial interno, subjetivo, que son estas imágenes, casi alusiones, según Freud, que aparecen justo antes de dormir en 3 estados de vigilia y adormecimiento total, donde aparecen rostros, figuras sin sentido y que desaparecen rápidamente y crean cierto contenido a partir de eso. En tercer lugar está el estímulo somático interno, orgánico, donde son aquellas sensaciones internas del cuerpo que influyen en el contenido que traduce el inconsciente hacia el sueño. Si tienes un malestar estomacal que es interno, tal vez en el sueño se pueda representar como estar comiendo una cosa en mal estado o tal vez tener una sensación de un dolor en esa área. Y por cuarto lugar tenemos las fuentes de estímulo puramente psíquicas. Aquí las opiniones se dividen entre autores en los que decían que sí puede ser puramente psíquico que salgan los sueños y otros que dicen que se necesitan leves estímulos físicos para producir un sueño. Y Freud se decanta más a estar en una postura intermedia donde piensa que ambas son necesarias. Otra interrogante importante es por qué olvidamos nuestros sueños al despertar. Bueno, la tendencia al olvido parcial o total es multicausal. Debido primero a la selección de información, elegimos lo que consideramos más importante y lo menos relevante, pues es lo que tendemos a olvidar. Así sucede en la vida despierta y así sucede en la vida onírica. También tiene que ver la nula repetición de información. Pues sí, aquella información en el día que se nos repite y se nos repite, es más fácil que nos acordemos. En cambio, un sueño se presenta una sola vez y por eso es más difícil que se quede en la memoria. También tiene que ver con la incomprensibilidad de la información, ya que los sueños, al ser pues extraños en algunos sentidos, pues bueno, tiende a olvidarse ya que no es tan relevante. Aunque hay casos donde aquellos sueños que son más extraños son los que más se recuerdan, por el valor psíquico, digamos. Y por último también tiene que ver la elección de la información nueva, ya que pues al despertar tenemos que recibir toda la información de que estamos despertando, no sé, el aire, el sonido, la luz, todo eso pues contribuye a que olvidemos lo que estábamos soñando, acompañado de todas las cosas que ya mencionamos. También establece Freud ciertas peculiaridades del sueño que veremos de manera rápida para que no se haga muy largo. El sueño se piensa por imágenes, ya que en el estado de vigilia pues se piensa por conceptos, en la vida onírica se piensa por imágenes. También existe una incapacidad de comparación con la realidad, ya que damos validez al sueño porque pues no tenemos con qué compararlo, en que estamos en algo real. Entonces pues se piensa que lo que se está viviendo es verídico en el momento.
También existe una desconexión parcial de los sentidos, ya que nuestros sentidos se apartan parcialmente del mundo exterior, aunque no totalmente, porque podemos percibir la alarma cuando nos vamos a despertar, podemos percibir la luz, podemos percibir si nos hablan al oído, cosas así. Y bueno, también hay un debate de diversos autores que dicen si hay una reducción o una exaltación del rendimiento psíquico. Freud no se inclina por una postura, sino que ciertos procesos se debilitan, como el razonamiento consciente, mientras que, por ejemplo, los procesos inconscientes son los que toman el control. También habla sobre los sentimientos éticos en el sueño, habiendo diversas posturas sobre si en el sueño es nuestra misma postura ética, que es como en la vida despierta. Freud se decanta en que sí, es precisamente lo mismo, porque en el sueño, digamos, el inconsciente es el que manda, y son las cosas que más profundamente queremos expresar, y él lo define como la verdadera esencia del hombre. Y bueno, por último, también habla en este capítulo de algunas teorías oníricas y función del sueño, así como de relaciones entre el sueño y algunas enfermedades mentales. Esto pues no tiene mucha relevancia a mi criterio, pero para hacerlo menos tardado, pues no lo veremos. En el capítulo 2, llamado El método de la interpretación onírica, en esto Freud dice que los sueños son interpretables, o sea, que tienen un sentido. Digamos, encontrar la sustitución y así hallar su significado. Para interpretar los sueños existen dos procedimientos básicos. El primero es el método simbólico, donde se toma el contenido del sueño en su totalidad y se sustituye por otro contenido pues más creíble o más razonable. Y el método descifrador es más cada elemento detalladamente para ir sustituyéndolo poco a poco, que claro, no solo se debe atender a la representación del sueño, sino a la personalidad del sujeto. Y bueno, entendido esto, Freud propone su propio método de interpretación de los sueños, donde menciona que es necesaria una preparación psicológica del paciente. Básicamente debe centrar toda su atención en su autoobservación y es conveniente hacerle cerrar los ojos y adoptar una postura relajada. Debe haber una exclusión de la crítica, tanto interna como externa, y debe expresar directamente su renunciamiento a la crítica, ya que el éxito de este análisis pues depende de que comunique cualquier pensamiento que se atraviese en su mente. Y pues para el interpretador pues es necesario mantenerse con total imparcialidad sobre las ocurrencias del interpretado. Procede mediante su método interpretar un sueño propio, en el que pues es algo extenso el ejemplo, que no podría ponerlo aquí, pero saqué unas cosas importantes de lo que quiere decir su método. En primer lugar, los sueños funcionan en relación a la conveniencia de situaciones pasadas, tal vez inconclusas. Por ejemplo, puede haber un desplazamiento de responsabilidad hacia otra figura, una responsabilidad propia me refiero, trasladársela a otra persona mediante diferentes representaciones. También puede existir un tipo de venganza hacia cierta situación o figura nuevamente, solo que, repito, es como de forma sutil para que no sea tan fácil indicar el mensaje, digamos. También existe una reproducción de asociaciones de diferentes representaciones. ¿A qué me refiero? En el sueño o diversos sueños que Freud analiza, muchas veces tiende a haber una sustitución de personas por asociaciones similares. Por ejemplo, tenemos a la persona A que, por ejemplo, es pelón y es médico, no sé. Y la persona B que, por ejemplo, es pelón, pero no sé, se dedica a cualquier otra cosa. Entonces, tal vez en el sueño, por algún tipo de conflicto que tenga tal vez con la persona B, estas personas se terminan fusionando por la asociación de ser pelones. Así de loco, según Freud, podrán ser estas sustituciones, que más adelante recibirán un nombre propio que Freud acuña, digamos, a estas situaciones. Y bueno, Freud, llevada a cabo su interpretación, concluye que el sueño es una realización de deseos, llevándonos al capítulo 3, llamado El sueño es una realización de deseos. Y bueno, entendiendo que los sueños son una actividad pues compleja, no todos tienen un mismo sentido. Estos sentidos se dividen en 4. Puede ser precisamente, como decíamos, una realización de deseos, la realización de un temor, una reflexión o simplemente una reproducción de un recuerdo. Específicamente sobre este primer sentido de realización de deseos, Freud expone varios ejemplos que comprueban su teoría, inclusive llamando sueños de comodidad aquellos que cumplen una necesidad en el sueño para evitar satisfacerla despertando. Él pone un ejemplo de que estás sediento y en vez de quererte levantar a tomar agua, sueñas que estás tomando agua. Otro ejemplo sobre esta realización de deseos en los sueños, leo textualmente: un amigo mío que conoce mi teoría onírica y se la ha explicado a su mujer, me dijo un día: mi mujer ha soñado ayer que tenía el periodo. ¿Qué significa esto? La respuesta es sencilla. Si la joven casada ha soñado que tenía el periodo es porque aquel mes le ha faltado o se le retrasa. Hemos de suponer que se le sería grato verse libre aún durante algún tiempo de los cuidados y las preocupaciones de la maternidad. Resulta pues que al comunicar su sueño a su marido, le anuncia sin saberlo de una manera delicada su primer embarazo.
Claro, porque esta persona, esta chica que sueña con que le baja, pues precisamente es lo que ella desearía que fuera en la vida real, porque eso significaría que está embarazada y que tiene que tener cuidados maternales o cualquier responsabilidad. Los sueños en los niños sobre esta parte de realización de deseos suele ser más directa. También un ejemplo que él pone en su libro: mi hijo mayor, que por esta época tenía 8 años, soñó una vez con la realización de una fantasía. En su sueño acompañó a Aquiles en el carro de guerra que Diomedes guiaba. La tarde anterior le había apasionado la lectura de un libro de leyendas mitológicas. Entonces aquí el sentido de la realización de deseos es más directo en los niños. Llegando al capítulo 4, llamado la deformación onírica, donde aquí logramos esclarecer algunas de las dudas de por qué nuestros sueños llegan a ser extraños, por qué llegan a ser disparatados. Y según Freud, la deformación onírica es aquel mecanismo que disfraza los verdaderos deseos inconscientes para que puedan pasar a la censura y expresarse en el sueño sin generar angustia o despertar al soñante. Ejemplo: una persona sueña que su madre muere y se despierta angustiada. A nivel consciente, la persona ama a su madre y el sueño le parece horrible. En el inconsciente puede haber un deseo reprimido de independencia o incluso de liberarse del control materno, y entonces este deseo se deforma en el sueño, demostrando que inclusive los sueños penosos y los de angustia llegan a ser realización de deseos, aunque de una manera muy abstracta. Como decía, la deformación onírica es aquel que nos hace más complicado darle un sentido a nuestro sueño, ya que hace una representación pues extravagante sobre lo realmente inconsciente que se quiere expresar. Y hablamos de censura. Esta censura es la responsable de esta deformación onírica, ya que proviene del yo consciente para intentar evitar que los deseos reprimidos del ello lleguen a la conciencia, y para ello transforma o disfraza esos deseos en imágenes simbólicas o incoherentes. Entonces el principal responsable de esto, de esta deformación, es la censura, para evitar que estos deseos reprimidos lleguen a la conciencia. También muy importante, se establece lo que es el contenido manifiesto y el contenido latente. El contenido manifiesto es el sueño tal como lo recordamos al despertar. Es directamente lo que pensamos que es el sueño, así sin hacer un análisis, simplemente lo que recordamos y lo que es. Y el contenido latente son esos deseos y pensamientos inconscientes ocultos que originaron ese sueño. Digamos que con un análisis más profundo podríamos interpretar lo que es el contenido latente, los deseos reales, verídicos que se quieren expresar. Entonces llegamos al capítulo 5, llamado Material y fuentes de los sueños, donde Freud establece qué son estas fuentes originadoras de los sueños. Y como ya habíamos visto, lo reciente y lo indiferente en el sueño son una de ellas, ya que muchos sueños toman su material de hechos recientes y, digamos, estos restos diurnos sirven como disfraz para que un deseo reprimido se exprese. Y sobre estas impresiones diurnas, entre más indiferentes o carentes de valor parecen ser, son más fácilmente usados en los sueños, como decíamos en el ejemplo de la galleta. Otra fuente sería sobre lo infantil como fuente onírica. Como también ya habíamos visto, se explica cómo la vida onírica se conecta con el retorno de lo reprimido infantil, donde el inconsciente no distingue entre pasado y presente. Así que lo infantil se mezcla con lo actual. Por ejemplo, soñar con estar encerrado, tal vez no lo recuerdes, pero es una experiencia infantil. Haber sido tal vez encerrado en un armario por alguna travesura, y pues muchas veces esta escena disfrazada se combina con hechos recientes. También, como ya habíamos visto, están las fuentes oníricas somáticas, que son estos estímulos corporales que participan en la construcción del sueño, pero no son su causa principal. Digamos que no crean por sí mismos un sueño complejo, pero sí son como esos disparadores o esos incitadores para crear un sueño más complejo. Ejemplo, tienes hambre al dormir y sueñas con una comida familiar donde discutes con alguien. Digamos que el hambre fue el gancho físico, pero el contenido emocional del sueño pues es completamente psíquico. Aquí Freud aprovecha para hablar de algunos sueños típicos, indicando que pues no hay como una fórmula única para interpretar todos estos sueños, sino que hay que tener en cuenta la personalidad del sujeto, ya que cada ser pues es único y entonces habrá diferentes interpretaciones para cada quien. En primer lugar está el sueño de vergüenza ante la desnudez, donde pues uno se encuentra desnudo y pues siente vergüenza ante un público que lo está viendo. Según Freud, es una revivencia de una escena infantil donde disfrutábamos de estar desnudos. Él lo llama pues exhibicionismo, al no tener vergüenza, claro. Y digamos, este sueño en el adulto, el deseo de mostrarse reaparece, pero como está reprimido, la censura, que hablamos de la censura, produce la sensación de vergüenza. Entonces, según Freud, es una manera de que el inconsciente exprese, tal vez generar atención o recibir atención. Pero, nuevamente, la censura hace que esto se deforme y pues el sentido pues sea diferente o no sé, sea raro. También está el sueño de muerte de personas queridas, como ya vimos. Estos sueños, según Freud, no deben de tomarse al pie de la letra, sino que la muerte simboliza la forma de eliminar a alguien que representa un obstáculo.
También puede representar culpa o una ambivalencia afectiva, o sea, amor-odio. Y también en ocasiones se sueña con la muerte de alguien para expresar un deseo infantil de ocupar su lugar. Nos encontramos también con el sueño de examen, donde suelen aparecer en adultos incluso años después de haber terminado los estudios. Según Freud, estos sueños se pueden interpretar como una expresión de inseguridad, perfeccionismo o autoevaluación excesiva. Y pueden aparecer cuando la persona esté ante un reto, aunque no tenga que ver necesariamente con un examen real. También refleja una forma de revivir situaciones de angustia desde el inconsciente. Digamos que el examen es una metáfora del juicio interior, o el superyo en este caso, que aparece cuando la persona se siente exigida o insegura. Por último, llegando al capítulo 6, llamado la elaboración onírica, Freud dice básicamente que el sueño es como un jeroglífico, donde hay que traducir cada imagen manifiesta al lenguaje de las ideas latentes. Este proceso de traducción se llama la elaboración onírica y en él actúan varios mecanismos. El primero es la condensación, donde Freud sostiene que el contenido manifiesto del sueño, que es lo que recordamos al despertar, es mucho más breve que el contenido latente. Esto se debe al proceso de condensación, donde múltiples elementos del contenido latente se reúnen o se condensan en un solo elemento del contenido manifiesto. Por ejemplo, un solo objeto o persona en el sueño puede representar a varias personas o ideas al mismo tiempo, como ya habíamos visto con esta situación del señor A y el señor B, que son pelones, y por determinado conflicto pues se condensan. Otro mecanismo sería el desplazamiento, donde Freud explica que el afecto se desplaza de una idea importante hacia otra aparentemente irrelevante, haciendo que el contenido manifiesto parezca trivial o desconectado del deseo latente. Digamos que se oculta lo esencial detrás de un accesorio para engañar a la censura psíquica. Y digamos este disfraz mantiene el deseo inconsciente sin despertar angustia ni interrumpir en el sueño. Ejemplo, puedes soñar que pierdes las llaves de tu casa, que sería el contenido manifiesto, cuando en realidad el deseo latente está relacionado con un miedo a perder el control de tu vida amorosa. Y por último están los medios de representación, donde el sueño principalmente usa imágenes visuales y asociaciones simbólicas, ya que carece de recursos para expresar ideas abstractas o complejas. Recurre a escenas, metáforas, analogías y sustituciones para representar lo latente. Ejemplo, en lugar de expresar esta idea de no quiero ver más a mi jefe, el sueño puede mostrarse con los ojos vendados frente a una figura oscura que te ignora. Y bueno, básicamente esto sería el contenido de la interpretación de los sueños de Freud. Hagamos una recapitulación rápida de lo que vimos. Muy importante aquí, Freud lo que quiere expresar en este libro es abrir las puertas hacia una nueva interpretación de lo que son los sueños, que no son simplemente ideas al azar o ideas absurdas, sino que quieren expresar un sentido, un significado, pero debe ser minuciosamente analizado, aunque evidentemente no es algo sencillo, ya que según Freud en el libro depende del nivel de que seas chingón para interpretarlo, de tu propia creatividad, ¿no? A través del desarrollo de conceptos como lo fue el contenido manifiesto, el contenido latente, la censura, los mecanismos de condensación, desplazamiento y simbolización, Freud ofrece este método riguroso para interpretar este lenguaje de los sueños. ¿Y qué opino yo sinceramente de lo que viene en este libro? Pienso que algunas ideas están bastante bien. También es un libro algo antiguo, entonces tal vez se debería hacer un video sobre lo que dice la psicología acerca de los sueños en la actualidad, para tener una información pues más reciente, más verídica, digámoslo así. Aunque me parece interesante cómo es que Freud dice esta forma de interpretar los sueños, que no son absurdos, sino que hay que analizarlos minuciosamente, y principalmente la deformación onírica es la que hace que estos sueños parezcan absurdos, aunque por dentro pues tengan un significado más profundo. Igualmente me gustaría saber tu opinión, me gustaría saber si quieres que hagamos un video pues más reciente sobre información de los sueños, hasta incluso si quieres que intentemos interpretar un sueño. Eso estaría pues algo más complicado, pero se podría hacer según la teoría de Freud. Y pues bueno, la verdad es un libro interesante, es algo pesado de leer ya que es redundante en algunas ideas, pero si quieres ver algunos ejemplos que Freud usa para todas estas ideas que vimos, pues es bastante recomendable. E igualmente si te da curiosidad interpretar tus propios sueños, los sueños de tu familia, pues puede ser un ejercicio interesante. Entonces muchas gracias por ver este resumen y pues nos vemos en el siguiente video. Igualmente un like, una suscripción me ayudaría mucho y gracias.